Muy buenas, opositores. En este vídeo vengo a desmontar una idea recurrente que se da cuando se habla de flashcards para estudiar, y es que haciendo las flashcards se estudia, se aprende. Hacer flashcards es una parte importante del proceso de estudio y memorización. Como ya digo, vengo a desmontar esta idea y sí, evidentemente yo tengo un conflicto de interés a la hora de hacer este vídeo. Tengo un conflicto de interés con esta idea de que hacer flashcards ayuda a estudiar, porque yo vendo flashcards. Lo he anunciado en muchísimos vídeos de mi canal y pretendo seguir haciéndolo, pretendo seguir vendiendo flashcards, más flashcards y de mejor manera. No obstante, como puede parecer que hago este vídeo simplemente para decir que hacer flashcards no vale para nada y que es mejor comprármelas a mí, etcétera, 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 soy consciente de ello, al final del vídeo os voy a proponer un pequeño experimento para que comprobéis por vosotros mismos mi punto, que es que hacer flashcards, si bien no entorpece, evidentemente, el estudio y la memorización, no es tan útil para ello como podría parecer a simple vista. Ya hablé en los primeros vídeos del canal de cómo las técnicas tradicionales, poder llamarlo de una forma de estudio, es decir, releer y releer, hacer resúmenes, esquemas, subrayar, etc., no son muy útiles a la hora de memorizar datos para una oposición, para un examen de oposición. Esto, bueno, es una idea que igualmente he repetido a lo largo del canal, de los vídeos del canal, y insisto en ella, me mantengo y sigo pensando de esa forma. Y además, en los vídeos en los que hablé de ello, cuando empecé a subir vídeos a YouTube, pues los voy a dejar en la descripción de este vídeo, también en las tarjetas, y además también en la descripción os voy a dejar enlaces a estudios que acreditan este punto. Acreditan que es mucho mejor usar técnicas de memorización activa, Active Recall en inglés, antes que técnicas más pasivas, de simplemente pues eso, leer una y otra vez lo mismo, etc. En definitiva, parece ser que lo que está más demostrado en cuanto a memorización y aprendizaje, dentro de que estamos hablando de psicología de la memoria o psicología del aprendizaje, y la psicología no es una ciencia exacta, es el tema de la memorización activa y también el tema de la curva del olvido de Ebbinghaus, de la que también hablé en los primeros vídeos y de la cual Anki, o el creador de Anki, saca la idea de la repetición espaciada. Pues bien, para buscar información y probar este punto de que las flashcards no son... hacer flashcards, mejor dicho, crearlas, no son la mejor forma de memorizar datos, surfeando por la red, como se decía en los 90, navegando por la red, navegando en internet, me encontré una pirámide llamada pirámide de Dale o pirámide de Glasser, o simplemente pirámide del aprendizaje, que establece porcentajes de memorización, de retención de la información para diversas técnicas de estudio. Siguiendo esta pirámide, pues un método tan pasivo como simplemente leer la información nos haría recordar aproximadamente un 10% del contenido, mientras que métodos más activos como hacer cosas, practicar con esa información, pues nos haría retener un 70-80%, y lo que más nos ayudaría a retener información, memorizar, sería explicar algo a otra persona, método que nos permitiría memorizar hasta un 95% del contenido. Y diréis, bueno, si hacer cosas, si practicar con la información nos permite memorizar un 70-80% del contenido, ¿cómo estás diciendo que hacer flashcards, que es hacer cosas y practicar, no ayuda a memorizar? Amigo, porque ahí está la trampa, o la clave, o lo que queráis decir. Porque hacer flashcards, el hecho de hacerlas, de elaborarlas, no implica trabajar de forma práctica con la información que estamos intentando aprender, sino que implica hacer flashcards, implica practicar la elaboración de flashcards. Entonces, si vosotros veis mis vídeos, podríamos decir que en esta pirámide se incluiría en la parte de medios audiovisuales o combinación o algo así, a lo mejor retendríais un 20 o un 30% de la información. Y cuando os pusierais a hacer flashcards, retendríais ese 70-80%, porque estaríais aprendiendo a hacer flashcards de una forma práctica. Pero vuestro objetivo, aprovecho para recordarlo, al ver mis vídeos, no es aprender a hacer flashcards, eso es un medio para vuestro fin último, que es aprobar la oposición, que es aprender a retener la inmensa cantidad de datos que os van a preguntar en vuestros exámenes. Entonces, hacer flashcards sirve para aprender a hacer flashcards, no sirve para aprender a memorizar o aprender simplemente la información que estamos metiendo en las flashcards. Lo que sí que ayudaría
a memorizar esa información, pues sería hacer casos prácticos, test y por supuesto estudiar las flashcards, pero estudiarlas ya en Anki con la repetición espacial de la memorización activa, no haciéndolas. Creo que el punto se entiende, esta diferencia. Pero aquí viene otra lindeza de esta investigación. Resulta que la pirámide de Day, la pirámide del aprendizaje, la pirámide de Glasser, tiene muchos nombres esta pirámide, es un poco mito, no es del todo cierta, no es del todo fiable. Resulta que las vías de aprendizaje del cerebro son bastante más complejas, interactúan entre sí, de forma que no es tan sencillo como decir que leer te hace retener un 10% o practicar las cosas un 70-80%. ¿Qué? O no sé qué otra cosa, un 50%. Es bastante más complejo que eso. En lo que sí acierta esta pirámide, tampoco hay que echarle tanta tierra encima, es en mostrar que los métodos pasivos de estudio, de memorización, son peores que los métodos activos a la hora de retener datos a largo plazo. Pero bueno, esto ya lo sabíamos. El caso es que me encontré navegando yo, te encontré esta otra imagen, que es un diagrama creado por Héctor Ruiz Martín, autor del libro Aprendiendo a Aprender, y en el diagrama, en esta imagen, se muestran las formas más eficientes de aprender información, un contenido, tanto la primera vez que nos enfrentamos a esta información, es decir, en la toma de contacto inicial, como sucesivas veces que la estudiamos para fijarla del todo en nuestra cabeza. Bien, pues, según este diagrama, la primera vez que nos enfrentamos a una nueva ley, por ejemplo, durante el aprendizaje inicial, pues es muy importante, evidentemente, prestar atención y evitar distracciones, ya sea en las explicaciones que nos den en la academia o simplemente leyendo la ley. Pensar sobre las cosas que ya sabemos que nos parecen relacionadas con lo que estamos aprendiendo. Pues a mí, por ejemplo, durante mi oposición me resultaba muy útil cuando estudiaba una ley procesal o un procedimiento distinto de otro dentro de la misma ley procesal, ver las similitudes, por ejemplo, en cuanto a la duración de los plazos, ¿vale? Dependiendo de la complejidad del procedimiento, pues los plazos son bastante similares dentro de una misma ley e incluso entre leyes distintas. También es importante codificar la información usando varios sentidos a la vez, si es posible. Yo la verdad es que no sé muy bien a qué se refiere esto, me imagino que será algún tipo de información de la ordenación de la información, perdón, pero no me hago una idea exactamente de a qué se refiere lo de usar varios sentidos a la vez. Tratar de entender el significado de lo que aprendes y realizar inferencias. Es decir, imaginar, por ejemplo, si estamos estudiando, pues esto, por seguir con el ejemplo, procedimientos judiciales, entender el procedimiento, imaginarlo, imaginar a las personas que están yendo al juzgado, los funcionarios que están allí, imaginar al juez, al secretario. A mí esto me ayudaba también bastante. Explicar lo que acabas de aprender con tus propias palabras, y aquí sí podría entrar la elaboración de flashcards. El problema, por un lado, es que explicar todo... Bueno, ya sabemos que hacer flashcards lleva mucho tiempo, básicamente, entonces explicar todo lo que hemos entendido con nuestras propias palabras estaría bien, pero hacer flashcards es bastante lento, y aparte, no soy muy partidario de hacerlo con nuestras propias palabras. Yo siempre he hecho las flashcards siguiendo el lenguaje de la ley, porque básicamente es lo que nos vamos a encontrar en el examen. No tiene mucho sentido de aprender las cosas de una forma y que luego nos la pregunten de una forma totalmente distinta y estandarizada, que sería el lenguaje legal. Y por último, trabajar con diversos ejemplos y compararlos. Bueno, yo esto entiendo que, por ejemplo, serviría hacer casos prácticos. Y respecto al estudio posterior de esta información trabajada, es decir, lo que comentaba antes de sucesivos estudios de la información, pues sería útil, sería bueno, tratar de evocar lo aprendido y después buscar feedback para reforzar las lagunas. Esto es 100% lo que hacemos con las flashcards, o sea, esto es la definición literal de estudiar con flashcards. Recordamos activamente lo aprendido, evocamos lo aprendido y después, bueno, buscar feedback para reforzar las lagunas. Simplemente cuando estamos estudiando en Anki y le damos a la barra espaciadora para mostrar la respuesta, si no hemos acertado, ya tenemos ahí el feedback y reforzamos esa laguna. Emplear lo aprendido para intentar resolver nuevas situaciones en contextos distintos. Esto sigo pensando que se refiere, quiero decir, en nuestra situación, en nuestro caso de estudiar una oposición, pues sería hacer casos prácticos. Practicar combinando preguntas o problemas cuya resolución requiera de procedimientos o referencias distintas, también sería hacer casos prácticos, más complejos, simplemente. Y repetir lo anterior en varias ocasiones espaciadas en el tiempo. Más claro el agua, ¿no? Esto imagino que a todos nos suena de algo. Por cierto, si os interesa este libro de Aprendiendo a Aprender, en la descripción tenéis un enlace para comprarlo. Pues con todo esto creo que ya hemos arrojado un poco de luz respecto a qué hueco ocupa hacer las flashcards en todo nuestro proceso de procesamiento de la información.
Es decir, hacer flashcards, si bien es un método activo de aprendizaje y no va a estorbar la memorización ni estoy diciendo que no ayude, es solo una pequeña parte de todo lo que tenemos que hacer, que incluye, y creo que es más importante, leer con las cosas con atención. Y es verdad que haciendo las flashcards tienes que prestar atención, pero lo importante sería prestar atención a lo que estamos haciendo y además esforzarnos por entender lo que estamos leyendo o, bueno, aprendiendo. Y haciendo flashcards también tienes que entender lo que estás leyendo. Es decir, tienes que prestar atención y hacer lo que estás leyendo. Por tanto, siguiendo el diagrama de Héctor Ruiz, sí que hacer flashcards sería útil. El problema es que no es eficiente, porque en una lectura imaginativa seguramente vamos a tardar mucho menos tiempo y nos va a aportar beneficios bastante parecidos. Donde las flashcards triunfan absolutamente a la hora de contribuir a la memorización y al aprendizaje es en la fase posterior, es decir, después de que ya hemos procesado la información bruta, el texto de las leyes o el temario, si estudiáis con temario de academia, esa memorización activa, continua y espaciada en el tiempo, que el propio diagrama de Héctor Ruiz ya establece como métodos útiles de memorización de la información a largo plazo, es lo que hace Anki. Nosotros nos metemos en Anki, nos muestra las flashcards, tenemos que recordarlas, si fallamos nos da feedback y tenemos que rellenar nuestras lagunas con el feedback, con la respuesta que nos muestra Anki de esas flashcards, y Anki nos va programando las tarjetas para que las estudiemos de forma espaciada en el tiempo. Aquí es donde las flashcards son las reinas absolutas de la memorización a largo plazo y no cuando las hacemos. Conclusión de esta pequeña investigación que me he marcado es que no la he hecho, no estoy diciendo todo esto simplemente para que me compréis flashcards y poder decir las flashcards no vale, hacer flashcards no vale para nada, compradme las mías. No. Lo que quiero es que sepáis poner en perspectiva la utilidad real de cada cosa. Y es que hacer flashcards es hacerlas, elaborarlas, es mucho menos útil, nos va a aportar mucho menos a la hora de memorizar la información que su estudio posterior, que es ahí donde está la chicha, es ahí donde nos aportan el 80 o 90% de sus beneficios respecto a hacerlas. Entonces, por ejemplo, si hay mucha gente que no se plantea no estudiar con flashcards porque no tiene tiempo para hacerlas, porque tiene poco tiempo para estudiar, y de esta forma descarta el método, pues sí puede buscar flashcards que ya están hechas de otra forma y sí va a recibir los beneficios de estudiar con flashcards, porque ya hemos visto que lo importante no es hacerlas, sino estudiarlas de forma sucesiva en el tiempo. Al final, esto de estudiar con flashcards creo que es algo bastante novedoso, especialmente en el ámbito de las oposiciones, no de las oposiciones al MIR, médico interno residente. Ahí sí parece que es una técnica muy implementada, pero sí que creo que en el ámbito de las oposiciones, el resto de oposiciones normales de España, es una cosa que no se usa mucho, se está descubriendo poco a poco y bueno, yo simplemente con este vídeo quiero contribuir a decir, oye, que lo bueno de las flashcards no es hacerlas, es estudiarlas. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando te metes a hacer una técnica de estudio, a usar una técnica de estudio, mejor dicho. Bueno, pues creo que es útil conocerla en profundidad, porque a lo mejor tú piensas que hacer flashcards es lo más importante y que haciéndolas te vas a memorizar toda la información y va a ser lo más útil que puedes hacer, y que luego, bueno, que sí, que repasarlas, que bueno, está bien, pero lo importante es hacerlas. Y no, es justamente al revés. Hacerlas, bueno, te vale como una primera toma de contacto con la información, pero después lo importante de verdad es estudiarlas. Y además, resulta que hacer las flashcards, elaborarlas, lleva muchísimo más tiempo que estudiarlas. Y, como lo prometido es deuda, aquí va el experimento que os propongo para que veáis que lo que comento es cierto. Podéis coger una parte de vuestro temario que esté, bueno, que aún no hayáis visto y que además la vayáis a ver dentro de mucho tiempo, ¿no? Que no vayáis a estudiar en un tiempo para que no el estudio vuestro de vuestra posición no interfiera con el experimento. 3 artículos, y además no hace falta que sean artículos largos. Uno de los artículos solamente lo leéis. Otro lo leéis y hacéis las flashcards, ¿vale? Pero esas flashcards no las estudiáis, las dejáis hechas o las metéis en Anki si queréis, pero no las estudiáis. Y del tercer artículo sí que lo leéis, hacéis las flashcards y estudiáis esas flashcards durante un par de semanas, todos los días, siguiendo los plazos que os marque el algoritmo. No que estudiéis las flashcards todos los días, sino que durante 2 semanas las estudiéis tal y como Anki os programe y os marque. Al cabo de esas 2 semanas podéis coger las flashcards del segundo artículo, del que habíais hecho flashcards sin estudiarlas, y estudiarlas como flashcards nuevas por primera vez. A ver cuántas acertáis.
Y también, por comparar, podéis releer el primer artículo, el que solamente habíamos leído, y ver si os acordáis de algo. Más allá de un poco el tema general del que iban estos dos artículos, el primero y el segundo. Mi punto es que del primer artículo y el segundo, tanto del que solo habéis leído como del que habéis leído y hecho flashcards, vais a haber retenido más o menos la misma información. A lo mejor del segundo un poquito más, pero no una cantidad significativa más de información. Y del tercero, del que habéis estudiado durante las 2 semanas previas, sí que vais a haber retenido toda o casi toda la información. Esa es mi apuesta. Podéis dejarme los resultados en los comentarios, la verdad es que tengo curiosidad. Este experimento, que me lo he inventado yo, lo he sacado de mi experiencia aquí con el canal, porque desde que empecé con OpoFlash a finales de 2022, no solo he mejorado, editado y actualizado mazos que yo usé para mi oposición, sino que además he creado 3 mazos nuevos de momento. El del experimento CNP, que fue un experimento que hice el verano de 2023 y que creo que tuvo unos resultados bastante interesantes. El de la ley 3915 y el de la ley 40-2015. Este último lo acabo de terminar, la ley 3915 la hice en enero, si no mal no recuerdo. Bien, pues de la ley 3915 no recuerdo absolutamente nada, no tengo más que una visión global de lo que va la ley, pero no recuerdo, o sea, no acertaría en un test prácticamente nada de lo importante que me preguntarían en un test, que son plazos, órganos, recursos, etc. De la 4015, como la acabo de terminar, pues sí tengo una visión un poquito más global y a lo mejor recuerdo alguna otra cosa, pero no recuerdo detalles. Y lo que me pasó con el experimento CNP fue muy interesante también, porque aunque este mazo sí me lo estudié para el experimento y sí que estuve durante 2 o 3 meses, no recuerdo ahora, estudiando las flashcards, aparte de haberlas hecho yo mismo, como iba creando flashcards a un ritmo más rápido del que las estudiaba, como nuevas, lo que me pasó fue que si a lo mejor las flashcards que había hecho hacía 1 o 2 semanas, cuando las metía nuevas, si no era algo que yo hubiese estudiado para mi oposición, por ejemplo algo de la Constitución o de alguna otra norma que coincidía, no recordaba prácticamente nada. Me sonaba el tema, sabía que yo había hecho esa flashcard y bueno, conocía que esa materia estaba ahí, pero fallaba más con escopeta de feria. Y sin embargo dejaba de fallar las respuestas y por fin las memorizaba después de 1, 2, 3 semanas estudiando las mismas tarjetas. Por eso creo que es bueno, hayas hecho tus propias flashcards o no, una vez cuando te vayas a meter a estudiar algo nuevo, una parte nueva de tu temario, pegarte una leída a esa parte y luego estudiar las flashcards nuevas. Y creo que de esta forma sí que la retención de información va a ser máxima. Porque tú te lees esa información y acto seguido te creas tu mazo filtrado en Anki, por ejemplo, con las tarjetas nuevas correspondientes a la etiqueta que hayas puesto a esa parte del temario, y las estudias. 30, 50, 60 tarjetas nuevas. Y si de esa forma no retienes información, dedícate a otra cosa que no sea opositar, porque una lectura concentrada, imaginando y tratando de comprender, y luego una respuesta de flashcards nuevas, es, yo creo que el combo más potente para memorizar datos con flashcards, bueno, y seguramente de ninguna con flashcards o con lo que sea. O sea, creo que no hay algo más potente que eso a la hora de memorizar. Y ya si encima, evidentemente, como entiendo que los que estáis viendo este vídeo sabéis qué hay que hacer, seguimos estudiando esas flashcards de forma espaciada en el tiempo, esta vez ya sin leer antes, sino simplemente con nuestra propia memorización, pues muy difícil va a ser que se nos olviden datos importantes. Y hasta aquí la investigación y mis conclusiones, y por supuesto no podía dejar pasar este vídeo sin decir que si queréis comprar mis flashcards podéis escribirme a consejosopositores@gmail.com. Procuro que sean de la mejor calidad posible, siguiendo las técnicas que enseño en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo.